Bueno, ahí hubo un incidente en el barrio Herrera en la tarde de hoy. Vamos a hablar enseguida de ese tema, también bastante confuso, por cierto. Ya está publicado en la edición digital de ese color, pero la vamos a estar hablando con nuestra compañera Flavia Borja, que estuvo en el lugar del hecho. Para comentar otra información, yo le decía que va a haber información, reporte o noticias, mejor dicho, la próxima semana desde el Poder Ejecutivo, y tiene que ver con el Consejo de la Magistratura. Van a cambiar al representante del Poder Ejecutivo, Carlos Raúl Cabrera. Hay un disgusto del presidente de la República, Mario Aldo Benítez, hacia el representante del Ejecutivo. Estamos hablando de Carlos Raúl Cabrera, y esto tiene que ver por la última terna que fue tan polémica, la que termina saliendo Alberto Martínez Simón como ministro de la Corte. Tiene que ver también con la información que surgió de que Carlos Raúl Cabrera cobraba en la Itaipú y cobraba también en el Consejo de la Magistratura, lo que terminó molestando al mandatario, que decidió tomar esta decisión, valga la redundancia, digo esto, y se va a plasmar en un decreto quién va a ser el nuevo representante del Consejo de la Magistratura. Y así las cosas va a ser Eber Ovelar, hermano del presidente del Congreso, Beto Ovelar, quien va a asumir la calidad de representante del Poder Ejecutivo. Eber Ovelar, de hecho, fue fiscal, fue diputado y va a ser el próximo representante, reitero, del Poder Ejecutivo ante el Congreso, ante el Consejo de la Magistratura, con lo que el Ejecutivo también va a tratar de dar una imagen más fuerte en el Consejo. Eso es, por lo menos, lo que surgió también en las últimas horas y va a ser noticia durante la próxima semana. Seguimos con Juan Carlos Melgarejo, con Víctor Cabral. Y antes de continuar con Juan Carlos, porque yo a Juan Carlos, vamos a hacer ya una pausa. ¿Qué año entraste y qué año saliste? Para ordenar un poco las cosas. Entré en el año 2003, salí en el 2018. 2018. Con libertad condicional. ¿El año pasado recién saliste? El año pasado con libertad condicional. Estoy con condiciones hasta el 2023. Ah, ya, bueno, vamos a hablar de eso, me parece muy importante. Pero quiero hablar también con Víctor Cabral, que está acá con nosotros. Enfatizó muchísimo, Juan Carlos, en el programa Cirugía de la Mente, me ayudó muchísimo. Hace poquito estuviste acá con Pablo Valdés, de hecho estuviste también en Crimen y Castigo el año pasado. Es decir, Cirugía de la Mente tiene varias aristas, varios apuntes y varios objetivos. Vamos a ir a lo que es en la cárcel. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué es Cirugía de la Mente y cómo se trabaja en la cárcel en este programa? Y Cirugía de la Mente empezó a trabajar en Tacumú aproximadamente el año 2008. Me costó bastante conseguir la entrada. Entré mediante un amigo que tenía como amigo al profesor Félix Duarte. Y él me dio la oportunidad de ingresar ahí y me dio la oportunidad de comenzar a formar los primeros grupos. Y ahí apareció Juan Carlos y ya era se perfilaba como un buen jefe de grupo. Y él comandó durante todo ese tiempo que estuvo en el penal, y eso es lo que también le valió para prepararse bien y tener la oportunidad de poder... Fue uno de los primeros beneficiados con la salida condicional, cuando todavía no estaba la libertad condicional, esa ley. Y inclusive la jueza Ana Marillane, que nos visitaba semanalmente, veía el cambio en la gente, de cómo se comportaba, de cómo se manifestaba. Entonces decía ella, bueno, hay una figura de la salida transitoria y él fue el primer beneficiado. Entonces detrás de él salieron otras personas también, porque uno empieza a leer y empieza a transformar su mundo interior, su mentalidad. Y comienza la restauración, y eso es lo que yo creo que haciendo bien ese trabajo podemos hacer un gran aporte al sistema penitenciario nacional. Pero ¿cómo se aplica, don Víctor? Uno escuchándole, de alguna forma va a tener dudas, ¿cómo puede ser gente? Sobre todo el testimonio que está contando Juan Carlos, de que está viviendo la inmundicia prácticamente y con una sola lectura ya empieza a reflotar. ¿Cómo se aplica eso? Es increíble, mira, es impresionante. Nadie cree que la lectura pueda cambiar tanto la vida, pero cada libro que fuimos seleccionando te trabaja una parte de los problemas de la comprensión que tenemos. Por ejemplo, un libro te enseña una cosa, el otro libro otra cosa, y va generando esa limpieza mental, digamos, esa liberación, y es como uno se siente, se va liberándose de a poco y se siente mejor, y eso hace de que le permite mejorar su condición humana, personal, la relación con la gente y con su entorno. Y la mayoría de la gente que han pasado por esto recuperaron su familia, recuperaron su pareja. Y tenemos un caso increíble que probablemente podemos comentar con Juan Carlos, un tipo que estuvo, un señor analfabeto, tenía problemas con su primera señora y con la segunda,
y él estuvo, le enviaron preso su primera esposa y la segunda esposa y la hija de la primera esposa, porque había fallecido la primera esposa y fue culpado y condenado por ese caso. Finalmente recuperó y en este momento están junto a todo ese grupo de las dos partes, tienen una granja y viven en total armonía hoy. Cuando vos llegas a la cárcel, llevas a ese programa, llevas tus libros, ¿cómo haces para acercarle a ellos? ¿A quién le elegís? Porque ya en toda la población no vas a poder tomarla. Pero ¿cómo le convences de que esa lectura va a ser satisfactoria? Bueno, yo cuando conseguí el contacto me presentó al señor Dante Freire y él juntó a 6 personas en la primera reunión que tuvimos. Lectura, nadie creía en eso. Como decía José Antonio González, yo me acerqué por interés y muchos se acercan, de repente escuchan cirugía la gente y no saben lo que es. Se presentan, escuchan las primeras charlas y después empiezan a leer los primeros libros y empiezan a darse cuenta de que esto puede ser útil. Y esa es la forma en que comenzamos y se fueron notando los cambios en la gente y eso produjo que más gente vaya llegando al grupo. Llegamos a juntar el salón de 120, 130 personas y donde la gente va contando su testimonio y se veía cosas increíbles. ¿De cuánto tiempo de lectura hablamos? Y mira, con 2 o 3 libros que uno lee ya se empieza a notar los cambios. Pero ahí cuando hacían sus sesiones, por ejemplo, estaban en el salón, decía usted, don Víctor, ¿cuánto tiempo leían? No, nosotros no leemos en el salón, la gente lee por su cuenta en sus horas libres. Y en la reunión ya la gente van a contar su testimonio, a experimentar, a comentar lo que le produjo el libro en su vida. Y eso hace de que lo llamativo es que la gente toma confianza y empieza a perder la timidez. Eso de pasar a hablar enfrente, por ejemplo, cuesta mucho. Si me permite, Osvaldo, sí, le puedo comentar para que usted pueda redondear la idea y la audiencia también saber de qué se trata. Yo conocí a Cirugía de la Mente a través del Parlante, que si alguien quería participar del programa de lectura Cirugía de la Mente, yo estando en mi celda, por querer salir de la celda, ¿verdad?, por querer tener un momento libre, se decía que iba a ser en la biblioteca de la Iglesia Libertad. Y yo tenía conocimiento de que la Iglesia Libertad, la biblioteca era muy linda con respecto a donde nosotros vivimos. Entonces quería tener la experiencia de Cirugía de la Mente y mi pensamiento fue que cuando Europa, como todo lo que traen a la cárcel, vienen, te meten un cuento y después nos abandonan. Entonces me anoté para salir, para ir a la biblioteca y le digo que en la próxima reunión nosotros fuimos solamente unos pocos, 5 o 6 personas nada más, a esa convocatoria. Y en poco tiempo yo me he dado cuenta de cómo podía un escritor, sin saber nada de mi vida, mostrarme lo que a mí me pasa. En el libro yo encontraba, deducía que ese era mi problema, porque no son tampoco cualquier libro, no leemos por ejemplo La Cenicienta ni nada por el estilo, ¿no? Leemos libros motivacionales. Yo he leído mucho a David Montalvo, a Anthony de Melo, a muchísima gente que tienen experiencias vastas en cuanto a lo que es la vida cotidiana. Entonces yo le voy a decir, ¿cómo puede ser que este ser humano sepa lo que a mí me está pasando? Yo, ¿cómo puedo resolver el problema? Inclusive David Montalvo, en uno de sus libros, que es Atrévese a ser libre, te reto a vivir. En la mitad del libro, de joven a joven, hace un cuestionario. Y en ese cuestionario, yo le estaba mintiendo al libro, ¿verdad? Porque me hacía unas preguntas que yo mismo no quería contestar, no quería reconocer lo que estaba preguntando. Yo tenía que responder la verdad si era un libro y el autor no estaba conmigo. Entonces llega un punto del cuestionario y dice, si estás mintiendo, si no estás dispuesto a decir la verdad, mejor cierra este libro, prepárate bien y después responde el cuestionario. Ahí me di cuenta, dije, qué cosa bárbara. Claro, estoy mintiendo. No quiero reconocer.
ni responder lo que el escritor está preguntando. No quiero responderle, no lo acepto, no reconozco mi verdad y mi realidad, porque yo también era muy terco. Pensaba que lo que yo decía solamente valía y que los guardias estén equivocados, que el sistema equivocado y que todos los problemas me lo causaban ellos. Pero resulta que yo era muy problemático, yo era muy conflictivo. Siempre me enfrentaba a todo lo que me venía en el camino. Si no tenía problemas, lo buscaba. Entonces ahí empecé a cambiar la metodología de todo lo que estaba, y sin quererme convertido en un líder, porque yo propuse la invitación de mis compañeros y yo les decía, esto es interesante, qué bueno que nos traigan libros que no tenemos que comprar. Qué bueno que nos traigan algo que nosotros no tenemos que pagar y tenemos el momento de debatir, de charlar y conversar con nuestros compañeros sobre nuestras experiencias y lo que hemos obtenido de ese libro. De tantos libros tan importantes como El Caballero de la Armadura Oxidada, que me enseñaba muchísimo, ¿no? Que el Caballero de la Armadura Oxidada no era un ser humano, sino que era una figura. Él sin su armadura, sin su caballo, sin su lanza, no era absolutamente nada. Que ni siquiera su hijo lo conocía, ni su señora, porque él siempre estaba vestido de caballero. Porque él tenía que salvar a la humanidad, tenía que proteger, pelear contra dragones. Cosas que no existen. Nosotros armamos esa coraza, queremos ser alguien que no somos. Queremos pintar algo que realmente no podemos alcanzar. Y yo creo que también era esa persona. Creí que era mucho para la cárcel inclusive, pero me han disminuido, me han castigado, le digo. Nunca pensé, yo de joven o cuando hasta a cierto punto de mi vida dije, nunca nadie me va a pegar, nadie me va a tocar, a mí me han pateado en la cárcel, me han pateado la cabeza, tengo secuelas en la cabeza que cualquiera puede tocar de lo mal que me han tratado en esa cárcel, y no mis compañeros, los guardias. Ya vuelvo con ustedes, si me permiten, muy interesante lo que se está señalando, hemos seguido hablando de lo que es la cárcel, lo que es cirugía a la mente, pero tenemos que establecer un contacto con nuestra compañera Flavia Borja. Yo les decía, hubo un acontecimiento bastante llamativo, bastante extraño, hoy que terminó con balacera en pleno barrio Herrera, creo que se extendió a toda la zona Villa Aurelia. Bueno, ya nos va a contar los detalles nuestra compañera Flavia. ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Osvaldo, y también a toda la audiencia de Crimen y Castigo. Así como lo mencionabas, la pasividad de este Jueves Santo se vio interrumpida básicamente en varias zonas de Asunción, pero específicamente en la zona de Santa Teresa y también del barrio Herrera, que fue básicamente la zona donde se produjo esta persecución con balacera de por medio, una persecución que realmente no tiene claro todavía de cómo empezó, por qué la policía realmente interceptó a este vehículo y a la persona que estaba manejando justamente este Mercedes-Benz de color negro, que finalmente fue capturado después de varios kilómetros de persecución. Hubo tiroteo, la gente salió espantada en la calle, hubo varias filmaciones justamente que tenemos ya también como apoyo de lo que ocurría en las calles. Básicamente a las 2:30, 2 de la tarde comenzó esto y terminaba aproximadamente a las 4 en las calles justamente de Victoriano, Avente y Lago y General Díaz del Lago también, que estaba ahí en el barrio Herrera. La gente dijo, bueno, nos asustamos muchísimo porque estábamos todos con la siesta, algunos con el asado y de repente, el tiroteo, y ya salieron a ver lo que estaba ocurriendo en la calle. Era una persona que se resistía a salir de su vehículo. Escuchemos lo que decía el comisario de la Comisaría 11 Metropolitana sobre cómo aparentemente comenzó este hecho. ¿Cómo comenzó esto, comisario? Y empezó por tema, corrió de la patrullera. Vio la patrullera y empezó a correr, atropelló primero la motociclista, y ahí empezamos a correrle. ¿Dónde fue eso? Eso fue San Martín y Aviadores, casi sobre Santa Teresa ya. Ustedes llegaron a alcanzarle, le rodearon, ya vimos un video y después él huyó. Exactamente, nosotros le rodeamos, le explicamos que se baje de su vehículo y no quería abrir su puerta para que pueda identificarse. Nosotros queríamos identificar el motivo. Él puso la reversa y ahí atropelló las patrulleras y ahí empezamos a ver el persecución que usted... Él huyó en contramano. En contramano, y ahí parece que fue la colisión y el atropellamiento de personas con la motocicleta.
Bueno, en principio entonces esto había comenzado, como ustedes lo escuchaban, en Aviadores y San Martín y terminó varios kilómetros después en General Díaz de León y Avente y Lago, barrio Herrera. En ese lugar lograron reducir a esta persona y bastante a la fuerza, por lo que nos contaban los vecinos, porque incluso ya con el vehículo destrozado por todos los disparos que habían recibido las llantas de parte de la policía, de nuevo este muchacho que tiene 24 años se negaba a salir del vehículo, según los relatos de los propios vecinos que ya en ese momento, cuando cesaron los tiros, salieron a filmar y a mirar qué era lo que ocurría. Pero lo que le preguntamos también al comisario es si había alguna barrera o cómo es que ellos interceptan realmente al vehículo. Él nos dijo que hubo una llamada muy temprano el día de hoy de unas personas que alertaban de una actitud sospechosa de este vehículo del Mercedes-Benz negro, justamente que estaba conducido por Andrés Moscarda Ross, este joven de 24 años que fue detenido finalmente. Insistimos con la pregunta y lo que nos dijo el comisario fue lo siguiente. A la mañana lo estaba recorriendo la zona. Nosotros a la mañana, una de las patrullas del cuadrante empezó, él parece que estaba recorriendo una cuadra alrededor de 5 o 6 veces, llamó en la comisaría para ver la situación. Entonces nosotros verificamos y corrió él hoy a la mañana, aproximadamente las 8:30 de la mañana. Y entonces esa hora, hace una hora que mi patrulla le interceptó otra vez este vehículo. Y ahí empezamos, llamamos, pedimos apoyo a las otras comisarías y queríamos verificarle y él empezó a correr. Era lo que decía entonces el comisario sobre la actitud de Paul Andrés Moscarda Ross, joven de 24 años que quedó con lesiones leves, ninguna lesión de gravedad, al menos según los informes preliminares que obtuvimos de la Policía Nacional. Él fue llevado hasta el Hospital Central de IPS, donde es asegurado, aparentemente allí lo atendieron, tiene un par de fracturas, obviamente por la persecución y todo lo que ocurrió, y ya el caso está a cargo del fiscal Federico Leguizamón, que todavía no tiene muy clara tampoco la película. La pregunta realmente es qué es lo que motiva a la policía a interceptar el vehículo, y ya también posteriormente, cuando se pueda seguramente acceder a esta persona, preguntarle qué es lo que también le motiva a él a huir de esa manera, Osvaldo y audiencia, porque realmente hay que decir que es un milagro de alguna manera, o quizás también profesionalismo de la policía, que no haya acusado ningún tiro. Muchísimos tiros hubo durante toda la persecución, el vehículo tiene rastros de disparos, las llantas de hecho terminan reventadas y por eso él termina parando allí en el barrio Herrera, porque de no haber sido así probablemente él iba a seguir huyendo. Lo que pudimos observar cuando personal de criminalística estaba revisando el vehículo es que habían muchas botellas de bebidas alcohólicas de todo tipo, cerveza, whisky, entre otros, y era lo que pudimos ver que la policía bajó del auto. No vimos otro tipo de sustancias. Ahora, si bien vamos a tener seguramente más adelante también los detalles de si él dio o no positivo al alcotest y también a las pruebas de drogas que seguramente le van a practicar en el Hospital Central de IPS. Era lo que ocurría un poco rompiendo el esquema de lo que es la Semana Santa en pleno barrio Herrera y a la luz del día, ¿verdad? Una persecución que llamó muchísimo la atención, la gente filmando desde todos los lugares porque era algo totalmente anormal. Muchas gracias, Flavia Borja. Nosotros cumplimos con la pausa y venimos con la última parte de Crimen y Castigo.